Buenas noches, los integrantes de nuestro grupo son Paola Marcela Sánchez, Catherine Pulido Rincón, Cindy Lorena Ramos, Gustavo Andrés Solano y Karen Marcela Zapata. Nuestra presentación analiza la sentencia 21329 del 2020, proferida por la sección cuarta del Consejo de Estado el 26 de noviembre del 2020. Esta providencia tiene especial relevancia para el derecho tributario colombiano porque unificó la jurisprudencia sobre los requisitos de causalidad, necesidad y proporcionalidad exigidos en el artículo 107 del Estatuto Tributario para la procedencia de las deducciones en el impuesto sobre la renta. El estudio de caso permite observar cómo la interpretación tributaria no puede reducirse a una lectura aislada del texto legal. La sala tuvo que precisar el significado jurídico de conceptos abiertos y relacionarlos con la realidad económica de la operación, la carga probatoria y los principios constitucionales que orientan el sistema tributario. Para comprender el alcance de la decisión, primero es necesario revisar cómo surgió la controversia. El caso y el contexto procesal. El proceso se originó con una controversia entre Cemex Colombia S.A. y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. En su declaración de renta correspondiente al año 2009, la empresa solicitó como deducciones la amortización del crédito mercantil surgido de la adquisición de una sociedad extranjera y los intereses pagados por el préstamo utilizado para financiar dicha compra. La DIAN rechazó ambas partidas mediante una liquidación oficial de revisión. Como consecuencia, incrementó la renta líquida gravable, aumentó el impuesto a cargo e impuso una sanción por inexactitud. Posteriormente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca respaldó la posición de la Administración y negó las pretensiones de Cemex. La empresa apeló porque consideró que las erogaciones sí estaban relacionadas con su actividad productora de renta, afirmó que la adquisición correspondía a una estrategia de expansión dentro del mismo sector económico y que la legislación no exigía recibir dividendos grabados durante el mismo periodo para reconocer la deducción. A continuación se explicarán las normas aplicables y el problema interpretativo que debía resolver el Consejo de Estado. Normas tributarias involucradas. Las normas principales del caso fueron los artículos 107, 142 y 143 del Estatuto Tributario, en las versiones vigentes para el año gravable 2009. El artículo 107 establecía que eran deducibles las expensas realizadas durante el periodo gravable en desarrollo de cualquier actividad productora de renta, siempre que tuvieran relación de causalidad con ella y fueran necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada actividad. La norma también indicaba que la necesidad y la proporcionalidad debían evaluarse con criterio comercial, atendiendo a las prácticas normalmente acostumbradas en cada sector económico. Los artículos 142 y 143 regulaban la amortización fiscal de determinadas inversiones. Entre ellas se encontraban los desembolsos que, conforme con la técnica contable, debían registrarse como activos susceptibles de amortización durante varios periodos, incluido el costo de ciertos intangibles sujetos a demérito. La lectura de estas disposiciones produjo dos interpretaciones opuestas. Problema interpretativo. La dificultad interpretativa consistía en establecer si la amortización del crédito mercantil y los intereses derivados del préstamo solo podían deducirse cuando la inversión produjera ingresos grabados en el mismo año. La DIAN sostenía que no existía causalidad porque la compra de acciones no correspondía directamente a la actividad principal de producción y de comercialización de cementos. Además, señalaba que la sociedad adquirida no contribuyó dividendos grabados durante el 2009. Cemex defendió una interpretación distinta. Para la empresa, la inversión estaba vinculada con una expansión económica, permitía fortalecer su presencia en el mercado y tenía capacidad potencial para generar rentas futuras. Por ello, el conflicto no podía resolverse únicamente verificando si existió un ingreso correlativo durante el mismo periodo fiscal. La cuestión central era determinar si la causalidad debía entenderse como una relación inmediata entre gastos e ingresos o como un vínculo entre la erogación y la actividad productora de renta. Para resolver esta tensión, la sala aplicó diferentes técnicas de interpretación jurídica. Interpretación literal. Desde la técnica literal, el Consejo de Estado examinó la expresión cualquier actividad productora de renta, contenida en el artículo 107 del Estatuto Tributario,
La utilización del término cualquier impide restringir la deducción exclusivamente a la actividad económica principal o a las operaciones descritas de manera expresa en el objeto social. La Sala sostuvo que el vínculo exigido por la norma no debía entenderse como una relación inmediata entre gasto e ingreso. La causalidad se analiza como una relación entre la erogación y la actividad económica desarrollada por el contribuyente. Por tanto, un gasto puede ser causal aunque no produzca ingresos grabados en el mismo periodo, siempre que contribuya al desarrollo, conservación, mejoramiento o expansión de la actividad productora de renta. Esta lectura evita convertir la obtención inmediata de utilidades en un requisito que el legislador no incluyó en el texto del artículo 107. El análisis literal debía complementarse con la lectura conjunta de las demás normas aplicables. La interpretación sistemática. Desde la técnica sistemática, el artículo 107 debía interpretarse junto con los artículos 142 y 143 del Estatuto Tributario. Estas disposiciones componían un régimen integrado. El artículo 107 contenía los requisitos generales de las deducciones, mientras que los artículos 142 y 143 regulaban específicamente la amortización de inversiones. El Consejo de Estado determinó que las normas especiales podían precisar, flexibilizar o hacer más estrictos los requisitos generales, pero no permitían incorporar condiciones inexistentes. Ninguno de esos artículos exigía que la empresa recibiera dividendos grabados durante el mismo periodo para amortizar fiscalmente el crédito mercantil. La lectura sistemática respaldó entonces la procedencia de la deducción cuando la inversión estuviera razonablemente vinculada con la actividad empresarial y cumpliera los demás requisitos legales y probatorios. Además del texto y la estructura normativa, la Sala examinó la finalidad del impuesto y la evolución de su propia jurisprudencia. Perdón, compañero Gustavo, te falta el micrófono. Perdón. Interpretación teleológica. La interpretación teleológica atendió a la finalidad del impuesto sobre la renta. Este tributo debe recaer sobre la renta efectiva o utilidad disponible del contribuyente y no sobre los ingresos brutos de conservación o expansión de la actividad empresarial. Gravar recursos utilizados razonablemente para producir renta implicaría desconocer la capacidad contributiva real. Por esa razón, la Sala relacionó el régimen de deducciones con los principios de justicia y equidad previstos en el artículo 95, numeral 9 y 363 de la Constitución Política. Desde la perspectiva histórica, el Consejo de Estado revisó decisiones anteriores en las que se había negado la amortización del crédito mercantil por ausencia de utilidades grabadas. La sentencia aclaró que esas decisiones respondían a circunstancias particulares y no podían convertirse en una regla general que exigiera dividendos durante el mismo periodo gravable. Con base a este razonamiento, el Consejo de Estado formuló 5 reglas de unificación. La primera regla establece que existe causalidad cuando la expensa se realiza en desarrollo o ejecución de la actividad productora de renta. No es determinante la obtención de ingresos ni el enunciado del objeto social. La segunda define como necesaria las expensas que razonablemente realiza un contribuyente en una situación de mercado y que permite desarrollar, conservar o mejorar su actividad. La tercera señala que la proporcionalidad corresponde al aspecto cuantitativo de la expensa. Su magnitud debe ser razonable según la situación económica del contribuyente y el entorno de mercado. La cuarta asigna la carga de demostrar las circunstancias fácticas, comerciales y técnicas que justifican la causalidad, necesidad y la proporcionalidad. La quinta dispone que estas reglas se aplican a trámites administrativos y judiciales pendientes, pero no a controversias previamente decididas. Estas reglas permiten valorar el caso desde una hermenéutica tributaria centrada en la realidad económica y en la prueba. La valoración hermenéutica del caso.
La sentencia representa una evolución desde una interpretación formalista hacia una hermenéutica tributaria centrada en la realidad económica de las operaciones. El Consejo de Estado no se limitó a revisar el objeto social de CEMEX ni la existencia de dividendos durante el año 2009. Examinó la finalidad de la inversión, el contexto empresarial, las condiciones del mercado y las pruebas aportadas al proceso. La empresa presentó estudios técnicos elaborados antes de la adquisición, proyecciones de ventas, utilidades y flujo de caja, estados financieros y dictámenes periciales contables y financieros. Estos elementos permitieron demostrar que la compra de la sociedad extranjera estaba dirigida a expandir y fortalecer la actividad económica de CEMEX en un sector afín. El préstamo utilizado para adquirir las acciones también tenía una vinculación fáctica con la operación. Sin esa financiación, la adquisición no habría podido realizarse en los términos acreditados, por lo que los intereses cumplían los requisitos de causalidad y necesidad con criterio comercial. A partir de esta valoración puede formularse una postura argumentada sobre la solución del conflicto. Nuestra postura coincide con la decisión del Consejo de Estado. Condicionar la deducción a la percepción inmediata de dividendos habría añadido un requisito no previsto por el legislador y habría desconocido que las decisiones empresariales pueden producir beneficios económicos en periodos posteriores. La interpretación jurídicamente adecuada consiste en verificar si la expensa está vinculada con la actividad productora de renta, si responde a una decisión comercial razonable y si su cuantía resulta justificable en las condiciones del contribuyente y del mercado. La deducción no debe depender de un resultado económico instantáneo, pero sí de una argumentación y una prueba suficiente. Por estas razones, la Sala revocó la sentencia de primera instancia, anuló los actos administrativos expedidos por la DIAN, declaró la firmeza de la declaración de renta presentada por CEMEX Colombia para el año 2009 y dejó sin efecto la sanción por inexactitud. La relevancia de la sentencia 21.329 radica en que proporciona criterios verificables para resolver controversias sobre deducciones y armoniza el artículo 107 del Estatuto Tributario con la capacidad contributiva, la justicia y la equidad fiscal. Muchas gracias por su atención y esto es todo.